¿Qué tal, queridos amigos? Sean ustedes bienvenidos a su programa Fe y Razón, aquí en María Visión. Soy Jaime Antonio Hernández Orozco y de verdad les agradezco su disposición y también su voluntad para acompañarnos un ratito y hablar de cosas que de verdad valen la pena. Comenzando con nuestra trivia, que por supuesto es sobre temas de la Sagrada Escritura, los invitamos a que tengan a la mano papel, lápiz y su Biblia para que nos ayuden a buscar las respuestas de las preguntas a nuestra trivia. De las dos preguntas que tenemos pendientes, primera de las cuales, ¿dónde dice la Biblia? Los que han de recibir el reino son los santos del Altísimo, que poseerán el reino eternamente. Esto lo encontramos, amigos, en Daniel capítulo 7, versículo 18. Repito, Daniel capítulo 7, versículo 18. Segunda pregunta pendiente, ¿dónde dice la Biblia? Revístanse de las armas de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo. Esto lo dice San Pablo, amigos, en su carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 11. Repito, Efesios capítulo 6, versículo 11. Primera pregunta para nuestra trivia del día de hoy, si nos hace favor de anotarla, y dice, ¿dónde dice la Biblia? Yo doy la muerte y yo doy la vida, hiero yo y sano yo mismo, y no hay quien se libre de mi mano. ¿Qué palabras de nuestro Señor, de nuestro Padre? Repito, ¿dónde dice la Biblia? Yo doy la muerte y doy la vida, hiero yo y sano yo mismo, y no hay quien se libre de mi mano. Participen, escríbanos a feyrazon@mariavision.com y denos la respuesta. Última pregunta para esta trivia de este programa, y dice, ¿dónde dice la Biblia? Y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia, que seguimos acostumbrando en el sagrario. ¿Dónde dice la Biblia esto, amigos? Repito, son órdenes de Dios. Y sobre la mesa pondrás perpetuamente delante de mí el pan de la presencia. Llámenos, participen y escríbanos como los invitamos a Fe y Razón. Y recuerden que tenemos un premio para todas las respuestas correctas a nuestra trivia. Pero vayamos a nuestro tema del día de hoy. Les recordamos, amigos, que estamos recorriendo a los 35 doctores que ha tenido la Iglesia en estos 2000 años. Hoy nos toca hablar de el Papa San Gregorio I Magno, amigos. Un Papa extraordinario también, que por eso lleva ese título. Y vayamos a conocerlo un poco. Y dice nuestra biografía, San Gregorio I Magno, Papa, nació por el año 540 en Roma y murió el 12 de marzo del año 604. Gregorio I, o también San Gregorio, fue el Papa número 64 de la Iglesia Católica. Es uno de los 4 padres de la Iglesia Latina, junto con San Jerónimo de Estridón, San Agustín de Hipona y San Ambrosio de Milán. Fue proclamado doctor de la Iglesia el 20 de septiembre de 1295 por el Papa Bonifacio VIII. También fue el primer monje en alcanzar la dignidad pontificia, por cierto benedictino, y probablemente la figura definitoria de la posición medieval del papado como poder separado del Imperio Romano. Hombre profundamente místico, la Iglesia romana adquirió gracias a él un gran prestigio en todo Occidente, y después de él, los papas quisieron en general titularse como él hiciera, siervo de los siervos de Dios. Vaya título para un papa. Gregorio nació en Roma en el año 540, en el seno de una rica familia patricia romana, que se había convertido al cristianismo hacía mucho tiempo. Su bisabuelo fue el Papa Félix III, que murió en el 492, y su abuelo, el Papa Félix IV, que murió en el año 530. Y 2 de sus tías paternas eran monjas. Gregorio estaba destinado a una carrera secular y recibió una sólida formación intelectual. De joven se dedicó a la política y en el año 573 alcanzó el puesto de prefecto de Roma, la dignidad civil más grande a la que podía aspirarse. Pero
inquieto sobre cómo contabilizar las dificultades de la vida pública y empatarlas con su vocación religiosa, renunció pronto a este cargo y se hizo monje. Tras la muerte de su padre, acaecida en el 575, transformó su residencia familiar en el Monte Celio en un monasterio bajo la advocación de San Andrés. En el lugar se alza hoy la iglesia de San Gregorio Magno. Trabajó con constancia por propagar la regla benedictina y llegó a fundar 6 monasterios, aprovechando para ello las posesiones de su familia, sea en Roma, sea también en Sicilia. En el año 579, el Papa Pelagio II lo ordenó diácono y lo envió como apocrisiario, una suerte de embajador, a Constantinopla, donde permaneció unos 6 años y estableció muy buenas relaciones con la familia del emperador Mauricio y con miembros de las familias senatoriales italianas que se habían establecido en la capital oriental. En Constantinopla conoció a Leandro de Sevilla, el español y hermano del también doctor de la iglesia Isidoro de Sevilla. Con Leandro mantuvo una constante correspondencia epistolar que se ha conservado hasta nuestros días. Durante esta estancia disputó con el patriarca Eutiquio de Constantinopla acerca de la corporeidad de la resurrección. Gregorio regresó a Roma en 585 o 586 y se retiró nuevamente al monasterio. Luego solicitó permiso de ir a evangelizar en la isla de los anglosajones. Pero al saber el pueblo de Roma de sus intenciones, se pidió al Papa que no lo dejara ir. Es decir, lo apreciaban demasiado. Ocupó desde entonces el cargo de secretario del Papa Pelagio II hasta la muerte de este, que murió de peste en febrero del 590, tras lo cual fue elegido por el clero y por el pueblo para sucederle como pontífice. Así, Gregorio se convirtió en el primer monje de la Orden de San Benito en alcanzar el papado, al cual, por su ejemplo de vida y su fortaleza espiritual, daría celebridad en todo Occidente. Su pontificado, que fue del 590 al 604, que al acceder al papado en el año 590, Gregorio se vio obligado a enfrentar las arduas responsabilidades que pesaban sobre todo obispo del siglo VI, pues no pudiendo contar con la ayuda bizantina efectiva, los ingresos económicos que reportaban las posesiones de la iglesia hicieron que el Papa fuera la única autoridad de la cual los ciudadanos de Roma podían esperar algo. No está claro si en esta época existía aún el Senado romano, pero en todo caso no intervino en el gobierno y la correspondencia de Gregorio nunca menciona a las grandes familias senatoriales emigradas a Constantinopla, desaparecidas o venidas a menos. Solo él poseía los recursos necesarios para asegurar la provisión de alimentos de la ciudad y distribuir limosnas para socorrer a los pobres. Para esto, empleó los vastos dominios administrados por la iglesia y también escribió al pretor de Sicilia solicitándole el envío de grano y de bienes eclesiásticos. Intentó infructuosamente que las autoridades imperiales de Rávena repararan los acueductos de Roma que se había quedado sin el suministro de agua y habían sido destruidos por el rey ostrogodo Vitiges en el año 537. En el año 592, la ciudad fue atacada por el rey lombardo Agilulfo. En vano se esperó la ayuda imperial. Ni siquiera los soldados griegos de la guarnición recibieron su paga. Fue Gregorio quien debió negociar con los lombardos, logrando que levantaran el asedio a cambio de un tributo anual de 500 libras de oro, probablemente entregadas por la Iglesia de Roma. Así, negoció una tregua y luego un acuerdo para delimitar la Tucia romana, es decir, la parte del ducado romano situada al norte del río Tíber, que cruza la ciudad de Roma, y la Tucia propiamente dicha, la futura Toscana o actual Toscana, que a partir de entonces sería lombarda. Este acuerdo fue ratificado en el año 593 por el exarca de Rávena, representante del Imperio Bizantino en Italia. En una oportunidad,
Gregorio fijó la atención en un grupo de cautivos que estaban en el mercado público de Roma para ser vendidos como esclavos. Los cautivos eran altos, bellos de rostro y todos rubios, lo que resultó más llamativo para Gregorio, y movido por la piedad y la curiosidad, preguntó de dónde provenían, y le dijeron: son anglos. Non angli, sed angli, contestó él en latín. No son anglos, sino ángeles, señaló Gregorio, frase cuya interpretación no literal puede ser: no son esclavos, son almas. Este episodio motivó a Gregorio a enviar misioneros al norte, trabajo que estuvo a cargo del obispo Agustín de Canterbury. Cuando Agustín llegó a Inglaterra, escribió una carta a Gregorio, preguntándole qué debía hacer con los santuarios paganos en donde se practicaban sacrificios humanos. Recuerden, amigos, que ahí se llevaba a cabo la religión celta. Por lo tanto, había templos de origen celta. Gregorio no pide que los destruyan, sino que los limpien, como vamos a ver. Le preguntan qué se debía hacer con los santuarios. La respuesta de Gregorio fue: preserven en el libro de Veda y guarden los templos y límpienlos, en referencia a que los santuarios paganos debían ser rededicados al Dios verdadero. Gregorio trabó alianzas con las órdenes monásticas y con los reyes de los francos en la confrontación con los ducados lombardos, adoptando la posición de un poder temporal separado del imperio. También organizó las tareas administrativas y litúrgicas eclesiásticas. Gregorio falleció el 12 de marzo del año 604 y fue declarado doctor de la Iglesia por Bonifacio VIII el 20 de septiembre del año 1295, aunque el título ya aparecía hacia el año 800. Es uno de los 4 grandes padres de la Iglesia occidental, junto con Jerónimo de Estridón, Agustín de Hipona y Ambrosio de Milán. Y ahora, amigos, como es nuestra costumbre en Fe y Razón, vamos a escuchar a nuestro amado Papa Benedicto XVI, quien nos va a hablar precisamente de este gran antecesor suyo, de este gran Gregorio I Magno. Y nos dice nuestro amado Benedicto XVI sobre Gregorio: hoy deseo presentar la figura de uno de los mayores padres de la Iglesia católica de todos los tiempos, uno de los 4 doctores de Occidente, el Papa San Gregorio, que fue obispo de Roma entre el año 590 y el 604, y que mereció de parte de la tradición el título de Magnus, es decir, grande. Gregorio fue verdaderamente un gran papa y un gran doctor de la Iglesia. Nació en Roma en torno al 540 de una rica familia patricia, que se distinguía no solo por la nobleza de sangre, sino también por el apego a la fe cristiana y por los servicios prestados a la sede apostólica. De esta familia procedían 2 papas, Félix III, que fue tatarabuelo de Gregorio, y Agapito, que gobernó del 535 al 536 como Félix IV. La casa en la que Gregorio creció se alza en el monte, rodeada de solemnes edificios que testimonia la grandeza de la antigua Roma y la fuerza espiritual del cristianismo. Para inspirarle elevados sentimientos cristianos, estuvieron además los ejemplos de sus padres, Gordiano y Silvia, ambos venerados como santos, y los de sus tías paternas Emiliana y Tarsilia, que vivían en la propia casa como vírgenes consagradas en un camino compartido de oración y ascesis. Gregorio ingresó pronto en la carrera administrativa, que había seguido también su padre, y en el 572 alcanzó la cima, convirtiéndose en prefecto de la ciudad. Este cargo, complicado por la tristeza de aquellos tiempos, le permitió aplicarse en un amplio radio a todo tipo de problemas administrativos, obteniendo de ellos luz para sus futuras tareas. En particular, quedó en él un profundo sentido del orden y la disciplina. Cuando se convirtió en papa, sugeriría a los obispos que tomen como modelo en la gestión de los asuntos eclesiásticos la diligencia y el respeto de las leyes propias de los funcionarios civiles. Aquella vida no le debía satisfacer,
visto que no mucho después decidió dejar todo cargo civil para retirarse en su casa y comenzar la vida de monje, transformando la casa de familia en el monasterio de San Andrés, en el Monte Celio. De este periodo de vida monástica, vida de diálogo permanente con el Señor en la escucha de su palabra, quedó en él una perenne nostalgia que siempre de nuevo y cada vez más aparece en sus homilías. En medio del acoso de las preocupaciones pastorales, lo recordará varias veces en sus escritos como un tiempo feliz de recogimiento en Dios, de dedicación a la oración, de serena inmersión en el estudio. Pudo así adquirir ese profundo conocimiento de la Sagrada Escritura y de los padres de la Iglesia, del que se sirvió después en sus obras. Pero el retiro claustral de Gregorio no duró mucho. La preciosa experiencia madurada en la administración civil, en un periodo cargado de graves problemas, las relaciones que tuvo en esta tarea con los bizantinos, la estima universal que se había ganado, indujeron al Papa Pelagio a nombrarle diácono y a enviarle a Constantinopla como su aproquiciario. Hoy se diría anuncio apostólico, dice Benedicto XVI, para favorecer la superación de los últimos restos de la controversia monofisita y sobre todo para obtener el apoyo del emperador en el esfuerzo de contener la presión longobarda. La permanencia en Constantinopla, donde había reanudado la vida monástica con un grupo de monjes, fue importantísima para Gregorio, pues le permitió ganar experiencia directa en el mundo bizantino, así como aproximarse al problema de los longobardos, que después pondría a dura prueba su habilidad y su energía en los años del pontificado. Pasados algunos años, fue llamado de nuevo a Roma por el Papa, quien le nombró su secretario particular. Eran años difíciles, las continuas lluvias, el desbordamiento de los ríos y la carestía afligían muchas zonas de Italia y a la propia Roma. Al final, se desató la peste que causó numerosas víctimas, entre ellas también la del Papa Pelagio II. El clero, el pueblo y el Senado fueron unánimes en elegir como su sucesor en la sede de Pedro precisamente a él, a Gregorio, quien intentó resistirse, incluso buscando la fuga, pero todo fue inútil. Al final tuvo que ceder. Era el año 590, reconociendo en cuanto había sucedido la voluntad de Dios, el nuevo pontífice se puso inmediatamente al trabajo con empeño. Desde el principio reveló una visión singularmente lúcida de la realidad, con la que debía medirse, en especial una extraordinaria capacidad de trabajo al afrontar los asuntos tanto eclesiales como civiles, un constante equilibrio en las decisiones, también valientes, que su misión le imponía. Se conserva de su gobierno una amplia documentación gracias al registro de sus cartas, aproximadamente 800, en las que se refleja el afrontamiento diario de los complejos interrogantes que llegaban a su mesa. Eran cuestiones que procedían de los obispos, de los abades, de los clérigos y también de las autoridades civiles de todo orden y grado. Entre los problemas que afligían en aquel tiempo a Italia y a Roma, había uno de particular relevancia en el ámbito tanto civil como eclesial: la cuestión longobarda. A ella dedicó el Papa toda energía posible con vistas a una solución verdaderamente pacificadora. A diferencia del emperador bizantino, que partía del presupuesto de que los longobardos eran solo individuos burdos y depredadores a quienes había que derrotar o exterminar, San Gregorio veía a esta gente con los ojos del buen pastor, preocupado de anunciarles la palabra de salvación, estableciendo con ellos relaciones de fraternidad orientadas a una futura paz, fundada en el respeto recíproco y en la serena convivencia entre italianos, imperiales y longobardos. Se preocupó de la conversión de los jóvenes pueblos y de la nueva organización civil de Europa. Los visigodos de España, los francos, los sajones, los inmigrantes en Bretaña y los longobardos fueron los destinatarios privilegiados de su misión evangelizadora.
Celebramos también la memoria litúrgica de San Agustín de Canterbury, guía de un grupo de monjes a los que Gregorio encomendó acudir a Bretaña para evangelizar Inglaterra. Sabemos bien que San Agustín de Canterbury es el padre de la Iglesia de Inglaterra. Y vemos, amigos, cómo este gran papa, Gregorio I Magno, fue en realidad una luz para la Iglesia en el año 600, en el que ya vivía, por ejemplo, Mahoma, para que ubiquemos la problemática de la época que le tocó vivir. Mahoma nace en el año 560, estaba a punto de surgir el Islam, y la iglesia en Europa era un poco desordenada, podríamos llamarle así. Gregorio I Magno viene a meter orden en todos sentidos, como acabamos de compartir con ustedes. Organizó la administración de la iglesia, organizó la liturgia, organizó la misa, organizó incluso la cuestión musical. Hemos de recordar que todos los atributos que imprimió Gregorio a lo que hizo se quedaron para siempre. Hasta nuestros días, amigos, seguimos hablando de música gregoriana, de misas gregorianas, de liturgia gregoriana. Es decir, es un papa grandioso, que seguramente va a permanecer por milenios en el recuerdo de todos nosotros. Y vemos cómo tiene otra acción muy importante. En lugar de destruir a estos pueblos que eran paganos, que no creían en ningún dios, ya hablábamos que todos ellos son pueblos de origen germano. Si hablamos de los sajones o de los godos, austrogodos, francos, visigodos, sajones, que son los seres humanos que forman las islas británicas. Les llamamos hasta nuestros días los anglosajones, que es el clásico, como decimos por acá en México y los países latinos, güerito, rubio, normalmente de ojos de color. Ellos son de origen germánico. Y el Papa, en lugar de confrontarlos, fíjense la decisión que toma: evangelizarlos. Vaya qué buena decisión que tomó este grandioso Papa. Hace 1400 años, amigos, para que vean que la iglesia siempre ha estado enfrentando problemas gravísimos. Como ya veíamos, nuestro anterior doctor, el Papa León I Magno, que también fue vital, no solo, amigos, para la iglesia. Ojalá descubramos que personajes como el Papa Gregorio I Magno son vitales para toda la humanidad, puesto que logró estabilizar también la cuestión política de Europa en aquellos tiempos. Y sobre todo, como volvemos a repetir, aprovechó para evangelizar a todos esos pueblos paganos que no tenían dioses, o en el caso de Inglaterra, tenían dioses paganos. Hay que recordar, amigos, que toda la cuestión de la magia y la hechicería y todo eso, que viene, por ejemplo, en los libros de Harry Potter, son de esa religión celta que existía antes de que Gregorio enviara por ahí a San Agustín de Canterbury. No confundirlo con San Agustín de Hipona, por supuesto. Y vemos entonces que esta gran misión dio resultado. Hoy en día, aunque las iglesias de Inglaterra siguen siendo anglicanas en gran parte, bueno, pues sabemos que la iglesia anglicana y la iglesia católica han firmado el reencuentro después de casi 500 años de un conflicto y un cisma. Por lo tanto, esta labor que hemos visto que desarrolla este grandioso Papa Gregorio I Magno deja huellas hasta nuestros días. Gracias a estos papas, la iglesia es lo que es hoy en día, amigos. Ojalá, ahora que estamos resaltando a estos doctores, ustedes los tomen como santos de su devoción. Pídanles, invóquenlos y también díganle que nos ayude a esta iglesia actual. Pero vayamos a un breve corte, amigos, y volvemos enseguida aquí a Fe y Razón. Escríbanos a feyrazon@mariavision.com. Volvemos.